¿Qué diría el Buda? Wow. Yo creo que le dirá al Buda, corre de ahí, bitch. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, ¿y tú? Muy bien. Aquí en el Nirvana. Un poco. De hecho, un hay poco. un antro aquí que se llama el Nirvana. Sí, también como karma. Sí. No, hay un chorro de terminología budista popular. El día de hoy vamos a hablar sobre tus historias favoritas que neta nos van a... O sea, yo he escuchado algunas de las historias que me ha contado Juan y neta aprendes de todo. O sea, sobre tus estudios, el propósito de tu vida, por qué te duele el corazón, por qué a veces te sientes solo o hay historias para todo. Pero antes me gustaría hablar sobre las diferentes percepciones que hay del budismo. Cómo en Occidente nos tienen que vender las cosas como súper lujosas. En países asiáticos el budismo se parece demasiado al catolicismo. ¿Qué onda con eso? Esta cuestión de la diferencia, como pareciera ver que hay un budismo en el occidente y otro en oriente, se debe a que la forma en cómo el budismo llegó a occidente, ¿no? Y prácticamente llegó por hippies ricos norteamericanos, que fueron los que los trajeron acá a occidente, ¿no? Y llega de una forma bastante mezclada con otro tipo de tradiciones, ¿no? El hinduismo, el shintoísmo. O sea, el se fueron de jainismo. vacaciones y regresaron de que, hey, traigo Súper. todo esto y le puse este nombre. Exactamente, y regresaron con esa cuestión. Y realmente hasta una década después es cuando se empieza como un estudio más académico, el cual nos va perfilando un poco lo que decían los maestros allá a lo que realmente se estaba traduciendo aquí. Si tú lees un libro de esos años, de los años 50 de budismo, a algo que se traduce actualmente, parecían que son dos cosas muy distintas, porque todavía había una falta como de precisión de términos. Entonces, por eso, y aparte, pues obviamente son hippies ricos los que lo trajeron aquí, y evidentemente pues muchos de ellos hubo mucha comercialización al respecto a eso. Por eso es muy común que vemos al Buda en restaurantes de sushi, cosas así como un símbolo ya comercial en vez de realmente un respeto por la figura, ¿no? Okay. Incluso si tú te das cuenta, a mí una vez como budista me salió un poco el fariseo budista que llevo dentro, porque fui a la casa de un amigo y cuando entré al baño en el retrete arriba tienen una figura del Buda, ¿no? Entonces, pues para mí siendo budista sí fue como que levanté un poco la ceja, ¿no? Nada, lo único que hice como que para no verme tan fanático salí y le dije a la mamá de mi amigo que sí podía poner el Buda en otro lugar y me dijo que sí, y entonces lo puse en otro lugar, okay, ¿no? Básicamente. Okay. Pero sí hay mucha diferencia en la percepción que se tiene en Occidente que Oriente. Sin embargo, sí quiero destacar que en Occidente creo que hay un énfasis en el estudio académico y eso es algo muy positivo. Y en cambio en Oriente se lleva más como el catolicismo de aquí, donde no hay un rigor de los practicantes. Rece y rece. Exacto. Y respeten la estatua y se acabó. Ajá. Exactamente. Sin tanta estudio, conciencia. Pero yo creo que es lo que platicábamos en otro capítulo, que muchas veces la religión se utiliza para decirte, oye, en tu otra vida te va a ir bien si te portas bien en esta. Sí. Y entonces muchas veces cuando la gente ya tiene todas sus necesidades básicas, ya se pueden concentrar en el presente y en estar conscientes y en la iluminación y en el nirvana y todo esto. Pero cuando la estás pasando mal, tal vez necesitas una promesa de algo más. Claro. Y además, esas figuras que tú dices de esa promesa de algo más es como hacer religioso un movimiento espiritual. Pero fíjate que yo no lo veo tan mal del todo, porque a final de cuentas, gracias a esa religiosización del budismo, es que tú y yo estamos ahora sentados hablando. Si no, no hubiera sobrevivido probablemente. Okay. Entonces sí es importante que gracias a estos enormes budas, estos nombres templos, todo eso, gracias a eso, por ahí se fue colando y sobreviviendo la enseñanza. Entonces eso yo lo veo positivo. Y al final, lo que decíamos, ¿no? O sea, como todas las religiones tienen algo que podemos aprender si no nos ponemos una etiqueta que, como decíamos en otro capítulo, las etiquetas te limitan. Cuando tú dices, yo solo soy esto, te cierras a todas las demás oportunidades. El nirvana solo se siente así, te cierras a todos los otros sentimientos positivos que puedes tener. Y ahí te voy con otra frase que tenía el Buda que también te vas a decir, what? A ver. Incluso dice el Buda en uno de sus discursos que incluso la propia enseñanza del Buda se tiene que abandonar para alcanzar el nirvana. Ok. Y entonces dice, hace un símil de una balsa, dice, para que uno cruce el río del samsara, lo que hablamos de los fenómenos, necesita la barca del Dharma, ¿no? El Dharma es la enseñanza del Buda. Dice, uno llega... ¿Dharma es algo de Lost? No, Dharma es simplemente el término es como enseñanza, okay, en sánscrito. Lo que hace uno es que se sube a la balsa
cruza el río, pero decía el Buda, se tiene que abandonar la balsa para llegar a la otra parte. Sería muy estúpido cruzar el río y llevártela cargando, ¿no? Entonces dice, en algún punto los Budas abandonan la enseñanza para lograr la iluminación o el despertar. Dejar la balsa. Sí, tenemos que dejar la balsa en algún punto, ¿no? Okay. Aunque también sería muy estúpido estar a la mitad del río y aventarte, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen es que cuando uno va a lograrlo, se tiene que soltar a la enseñanza. Y eso se me hace bastante interesante, ¿no? En esa cuestión. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre tus top historias y yo te voy a ir interrumpiendo a decir pendejadas como Vale, está bien. Hay una que a mí me gusta mucho en la cuestión que se habla de la muerte y de estos tópicos que a veces son muy difíciles de afrontar, ¿no? Y es una historia de una señora que fallece su hija. Y muy desesperada se entera que el Buda, el gran Buda, está en su ciudad. Entonces va a buscarlo para que le haga un milagro, ¿no? Entonces va y busca al Buda y le dice, por favor, aquí tengo el cuerpo de mi hija, por favor, revívela, ¿no? Entonces prácticamente lo que hace el Buda le dice, bueno, ¿quieres que la reviva? Necesito un ingrediente especial para revivirla. Ay, no, qué feo. Ya sé, pero ahí va la enseñanza. Dice, necesito un grano de mostaza de una casa en donde no hayan tenido experiencias de muerte. Entonces deja el Buda, la madre va a buscar a todas las casas. Entonces iba y tocaba y entonces les pedía el grano de mostaza. Y todos le contaban. Exacto, y cuando decían, hubo una experiencia de muerte y todos les empezaban a contar, ¿no? Hasta que visitó a la quinta o sexta familia fue cuando comprendió que es algo que tiene que pasar, ¿no? En esa cuestión. Entonces regresa con el Buda y prácticamente dedica a esta persona su vida a la meditación y toda esa cuestión. Pero esa es como el Buda logra que esta señora entienda que es parte de la realidad, ¿no? La parte de la muerte tan importante. Es como le enseña. ¿Cómo ves? Qué duro pan. Ya sé. Estuvo muy densa. La hubiera dejado hasta el final. Sí, güey. Ok, y aparte mandándote por mostaza. Cuando ando saliendo queso, sí se pasó de lanza un poquito, güey. Pero bueno, siguiente historia. La siguiente historia tiene que ver con un asesino que había muy importante en esa época. Estaba muy loco este señor. Lo que hacía él es que mataba a las personas y les cortaba un dedo y iba haciendo un collar de puros dedos de las víctimas, ¿no? Órale. Entonces, ¿de dónde era? No me acuerdo, era ¿Asiático? Estaba cerca de Capilabasto, sí, Okay. en esas épocas, en esa cuestión. Entonces, un día va el Buda a un pueblo que está cercano y le dice, no, ya nada más que no se vaya por ese camino porque está este señor loco. El mochadedos. El mochadedos, le vamos a llamar. Sí, porque tiene un nombre medio chistoso, entonces. ¿Cómo se llama? Angulimala. Angulimala. Ajá. Entonces el Buda dice, pues a mí me vale, yo voy por ahí, pues no tenía miedo, ya está iluminado. No tenía dedos. Entonces va caminando por ahí justamente, entonces Angulimala lo ve y le dice, lo ve y le dice, no se acerque o si no me lo voy a echar, ¿no? ¿Qué rollo? Qué raro, vato. O sea, sí está bien raro. Entonces a él le vale, al Buda, le vale y cruza. O sea, pero el mochadedos le gritó, ¡ey, no te acerques! Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque lo ve que es una persona santa, ¿no? Por una cuestión de vestiduras. Dice, Okay. oiga, no se acerque porque... Como te ven, te tratan. Ajá, exacto. Por lo menos lo advirtió, ¿no? Un Okay. poco. Entonces va pasando Buda por ahí y el Buda le vale, lo va a cruzar. Entonces él dice, bueno, no le valió mi advertencia, voy atrás de él. Entonces dicen que Angulimala empieza a correr atrás de él y Buda va muy, muy lento caminando, pero por más que Angulimala acelera el paso, no lo alcanza, ¿no? Es como una especie de milagro que hace el Buda, ¿no? Ok. No lo alcanza, ¿hace no lo o no alcanza. milagros? En la situación Esta es una historia. Esta es una historia, ¿no? Sí, no lo hizo de verdad. Sí, pero el asunto es de la forma... Si quieres ahorita platicamos de los milagros. Ok. Sí, porque hace hace rato le pidieron uno y se sordió, y ahora que él es el ahora afectado, sí lo hizo. Se Ahora me sí hace lo medio hizo. raro. Sí, ahorita hablamos de los milagros. Pero lo que pasa de esto es que se cansa Angulimala justamente de perseguirlo. Entonces le grita, así como ya bofeado, le dice, detente. Le dice, por más que te quiero, ¿cómo se llama? Perseguir, no te alcanzo, ¿no? Detente, le grita. Y voltea a Buda y le contesta, dice, Angulimala, yo hace años que me he detenido. El que no se ha detenido eres tú. Okay. Así le contesta. Dice, yo ya me detuve de la aversión, yo ya me detuve del apego, yo ya me detuve de la ignorancia y tú sigues inmerso en ella. Entonces le dice, ¿qué persigues, Angulimala?
¿Qué es lo que persigues con esto? Y el dedos. Nunca tendré De hecho, suficientes. es cuando Angulimala se rompe, ¿no? Okay. En esa cuestión y le revela qué es lo que traía en una historia muy truculenta, familiar y toda esa cuestión, ¿no? Okay. Ya Angulimala después, ¿cómo se llama? Se hace monje. Buda lo lleva como hecho monje. Los monjes lo quieren rechazar. El Buda dice, no, es parte de nosotros. Ok, muy Jesucristo eso, ¿no? De andar llevando pecadores y Pues, los perdona. Claro, pero más bien Jesucristo muy Buda, porque acuérdate que Buda fue 550 años antes que Cristo. Pues sí, pero estamos midiendo los años con Cristo, así que... Buen punto. Si Por no, eso los budistas... Si no, Jesús sería 550 después de Buda. Cristo sería 550 después de Buda. Bueno, en algunos ¿Vamos países... a hacer eso ahora? Podremos hacerlo. Entonces iríamos en el año, avéntale 550 y pico. 2575. 2575. 75, sí, por ahí. Pues andamos en el año 2575, güey. Ya ves, lo de el reloj de tiempo apocalíptico ya no las pellizco ya. Bueno, regresando a las historias. Okay. Bueno, prácticamente lo que te da la enseñanza de esta historia es que justamente cualquier persona tiene la capacidad de lograr la iluminación, en cierta manera. De hecho, tú y yo y todos los que estamos en esta habitación somos prácticamente budas, pero estamos dormidos, estamos como modorros un poco. En esa cosa. Y una tercera historia que a mí me gusta mucho es una historia de la que tiene que ver, creo que esa sí te la habrá platicado. Tiene una La de León. ¿La del león? ¿No hay una de un león? No, la de la... ¿Cómo se llama? No, la del rey que le La cortan del el rey, dedo. sí, que le cortan el dedo. Exactamente. ¿No hay un león? No. ¿El rey no tenía un león de mascota o algo así? No. Ah, ok. Esa a lo mejor así te lo estabas imaginando. Okay. Resulta que hay un rey que se va, ¿cómo se llama? De cacería, ¿no? Se va de cacería. ¿Que cazaba? Ajá, que cazaba. ¿Qué cazaba? Bueno, no sé, a lo mejor ¡Leones! Okay. Y en esta cacería se corta un dedo, ¿no? Okay. Se lastima una gran herida en el dedo. Entonces regresa al palacio y le dice a su médico que lo cure, ¿no? Uh-huh. Entonces lo está curando ahí y le pregunta al médico, oye, ¿cómo se va a poner mi dedo? Bien, mal, ¿quién sabe? Así le dice el médico. Entonces se queda muy preocupado, ¿no? Muy enojado, ¿no? El dedo se pone muy mal luego y se lo tienen que apuntar, ¿no? Se lo cortan, ¿no? Okay. Entonces enojado el médico porque siente que es una negligencia del médico. El rey está enojado. Muy enojado con el médico, lo encarcela, ¿no? Okay. Y dice, por tu culpa he perdido un dedo y toda esa cuestión. Entonces regresa después de meses otra vez a cazar porque le encantaba cazar leones en esta versión de la historia. Y en eso se pierde el rey, se va del grupo y se pierde en esa cuestión. Y lo aprisionan unos, podemos decir como personas de aborígenes pues, de la zona, ¿no? Lo aprisionan y se lo llevan para sacrificarlo a sus dioses. Okay. Lo agarran y ya cuando lo ponen en la lápida para clavar el cuchillo, voltean y dicen, Chihuahua, y le falta un dedo. No, está defectuoso, hay que liberarlo, ¿no? Entonces como va... cuando escoges la barbacoa. Échemele pura carnita. Entonces lo liberan al rey y va corriendo a ver al médico y le agradece, ¿no? En esa cuestión. Y le dice, qué bueno que, o sea, gracias a ti esta cuestión y no me pasó esta cuestión. Entonces le contesta el médico, no, perdóname porque te he presionado. Le dice, no, al contrario, porque imagínate que si yo, si no me hubieras aprisionado, seguramente yo te hubiera acompañado, nos hubieran aprisionado a los dos al mismo tiempo y yo sí tengo mis 5 dedos, ¿no? Entonces lo que dice esta historia un poco es que muchas veces se presentan situaciones que en apariencia son negativas, nos pasa algo negativo, pero que realmente no sabemos cuál va a ser el desenlace de esa historia, ¿no? A final de cuentas, claro. Como le pasa a este rey, ¿no? En esa cuestión. Algo que en apariencia era una situación muy negativa, que te cortó un dedo, lo llevó a liberarse de la propia muerte, ¿no? En esa cuestión. Entonces, es algo como la enseñanza. Es como cuando dices, cuando salías con alguien y te cortó, dices, uy, de la que me salvé. Exacto, ¿no? En esa cuestión. O el trabajo que te despiden, por ejemplo, o tipo de esas cosas que luego decimos, es que, no, o sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué me pasó a mí? Y eso no quiere decir que el universo tenga un plan secreto para nada. No significa. Significa otra vez, es la experiencia del mismo afrontando las situaciones. Claro. Siempre es bueno pensar que en una situación negativa se le puede sacar el mayor de los provechos. Claro. A ver, entonces, ¿Buda hace milagros o no?
Esto está interesante porque igual si pusiéramos como en una batalla Pokémon a Jesús y a Buda, ¿qué pasaría, verdad? Está bien. Hay dos versiones, podríamos llamarlo. Hay que recordar que cuando se hace más religioso el budismo es cuando se le imputa al Buda más cuestiones milagrosas, ¿no? Se habla incluso de que caminó por los cielos, volaba, se multiplicaba él mismo. Él no multiplicaba panes. Él se multiplicaba. Solito. Exactamente, ¿no? Está cañón, ¿no? Sí. Sin embargo... Pero una boda estaría bien chida. Si fueran ellos dos. Uno se encarga del catering y el otro arma un bailongo con el mismo. Bien chido. Un saludo a nuestros amigos católicos, todos con respeto. El asunto de aquí es que hay un discurso muy importante de él donde le preguntan acerca de los milagros. En su época había muchos maestros espirituales y muchos de esos maestros espirituales hacían cosas milagrosas para atraer a los ¿cómo se llama? A las personas, ¿no? Entonces él hablaba de 3 tipos de milagro, ¿no? Okay. El primer milagro era en relación a hacer jugar con la materia o interferir con la materia, o sea, cuestiones milagrosas como desaparecer o aparecer cosas. Ajá. O esas cosas así. Nivel peces y panes. Ajá, peces y panes, nivel peces y panes. Okay. Luego en la otra era el nivel de la cuestión de controlar ciertos fenómenos climáticos o esas cuestiones. Eso ya es nivel X-Men. En esa cuestión. Y dice, había un tercer tipo de milagros, que era aquel que lograba enseñar algo al otro para lograr la superación del sufrimiento. Y él decía que el verdadero milagro estaba en este tercero, no en el primero ni en el segundo. Claro. Que el principal milagro era que un maestro tenía la capacidad que un discípulo lograra hacerse cargo de su propia shit. Y ese es el milagro que todos podemos hacer. Exactamente, y de hecho él dice que es el más importante, que los otros dos están muy padres y muy Power Rangers, pero que el verdadero está en este tercer milagro. Y eso dijo, sí, también Power Rangers estos dos, pero te tengo sí. De hecho, había un discurso una vez de que un discípulo que lo siguió durante mucha época. ¿Por qué tiempo? Ajá. Jesucristo hace 2000 y pico. Buda hace 2500 y pico. Sí. Pero Úrsula ya llevaba 10,000 años acá, güey. Ah, no, pues está más cañón está Úrsula. Cañón. Por eso sí puedo decir la referencia de los Power Rangers. Así que nos escriban los ursulianos para ver si nos pueden orientar el tema. Te digo, ya había una historia de este discípulo que lo siguió al Buda mucho tiempo. Y pues él veía que los demás maestros hacían muchos milagros y el Buda nunca hacía muchos milagros, se enseñaba a meditar, hablaba del sufrimiento, pero nada. Entonces un día lo abandona, dice, no, no hace magia, y se va, ¿no? Okay. Entonces regresa a su pueblo y empieza a decir, no, pues es que el Buda lo único que enseña es a liberarse del sufrimiento y ya. Entonces le llega el chisme hasta los oídos del Buda, y vaya que tenía oídos el Buda, ¿verdad? Ajá. Ya sabemos que tienen las orejotas, ¿no? Y llega el chisme y dice, no, pues es que su discípulo está hablando mal de usted. ¿Qué dice? Pues que nada más usted no hace milagros, que nada más ayuda a las personas a liberarse del sufrimiento. Y pues dice, pues no está hablando mal de mí, al contrario, eso es lo que efectivamente hago, ¿no? Entonces esa es la importancia de la cuestión de los milagros, cómo el Buda entendía la cuestión milagrosa, ¿no? Y había muchos Budas, ¿no? No nomás uno. Sí, en la creencia budista se habla de muchos Budas. Okay. De hecho, el anterior a Buda, le llamamos Buda Shakyamuni, porque es Shakya de su clan o de su familia. Ajá. Muni significa sabio, entonces le conocen Buda Shakyamuni. Y el pasado se llamaba Buda Dipankara, ¿no? Okay. En esa cuestión. Y el futuro, porque va a haber un futuro Buda, según los budistas, se llama Buda Maitreya. Maitreya. Sí suena como... de Transformers, ¿no? Sí, algo así, o sea, como... de que ya... Este Buda viene después de que existió Shakira, ¿sabes? Después. Entonces viene Buda Maitreya. Maitreya. Ajá. Y prácticamente la idea budista es que todos somos Budas que estamos dormidos. Okay. Entonces también eso es importante. Ok. Qué padre. Sí. Debería mantener la amistad con mi ex, entre paréntesis. Todo buen plan, obviamente. ¿Qué diría el Buda? Wow. Yo creo que le dirá al Buda, corre de ahí, bitch. Ya tienes tu respuesta. Yo creo que la respuesta más budista sería, tal vez tienes una raíz de apego que tienes que estripar de ahí. Porque muchas veces no dejamos ir a las personas por una cuestión de apego. Suelta la balsa. Entonces, sí, es soltar al ex. Entonces, checa si no es una cuestión de apego, sinceramente. Porque si es una cuestión de apego, aguas, te estás mintiendo. ¿Cómo saber llevar a la gente soberbia cuando muchas veces te ves obligado a seguir en contacto? Esto es bastante interesante porque les voy a platicar un ejemplo con este
con este bol un poco, ¿no? La gente, el budismo nos dice que hay diferentes tipos de mentes, ¿no? Por ejemplo, hay una mente en la cual si nosotros pretendemos vertir un líquido y está averiado, vertimos un líquido y se va a decantar, ¿no? No queda nada de líquido, ¿no? Sí. El líquido, hablando como una enseñanza o algo que tú le quieres decir a las personas. Un comentario, algo así, una enseñanza. Y el cuenco es la mente de la persona, ¿no? Entonces, en ese caso estamos hablando de una mente que se le escapa, una mente que no es atenta, ¿no? Que es dispersa, ¿no? Ese tipo de mente. Baja conciencia. Baja conciencia, ¿no? No puede enfocarse en algo, sino que se le va, ¿no? En apariencia parece que sostiene algo, pero al final le entra por uno y le sale por otro. El segundo tipo de mente es aquella que tiene mucha suciedad, ¿no? Entonces, ese tipo de mente, si vertimos el líquido, lo que hace es que se contamina. Se queda, pero se mezcla con la mugre. ¿Y qué quiere decir la mugre? Básicamente son nuestras creencias preconcebidas, esos dogmas que tenemos sobre nosotros mismos, ese tipo de conocimiento que bloquea. Le echas el comentario, le echas la enseñanza, pero todo se mezcla con cosas que ya sabías, juzgas y todo ese tipo de juicios, ¿no? Entonces, obviamente es otro tipo de mente que no conviene. O también alguien que tal vez, vamos a decirlo así, no tiene amor propio y llega a una enseñanza y se hace sentir menos y sufre en vez de tal vez sacarle provecho. Exactamente. Sí, exactamente. Ese también es un buen ejemplo. Y el tercero es justamente el cuenco que está completamente volteado. Tú le vas a verter y no le va a entrar absolutamente nada. Este tipo de mente es una mente soberbia, es aquel que no quiere ser enseñado, ¿no? Y el cuarto tipo de mente es el mejor, que es el buen cuenco, que no tiene absolutamente nada, le puedes vertir y te lo puedes tomar tranquilamente, ¿no? Esa es una mente que está dispuesta a escuchar la enseñanza. Lo que nos dice el budismo es que si una persona no está dispuesta, no puedes hacer mucho. Eso es real. Hay una frase que me encanta, que es: no puedes despertar a alguien que finge estar dormido. Exacto, es algo muy real en el budismo, porque incluso, por ejemplo, al Buda se le tenía que pedir 3 veces la enseñanza para que el Buda enseñara, ¿no? Para que realmente las tenían personas... que quererla. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con una figura de una persona soberbia? No podemos hacer mucho, en realidad, eso te diría el budismo, sino que simplemente tenerle mucha compasión, ¿no? A esa persona. ¡Qué duro pan! Muchas gracias. No, gracias a ti, Héctor. Juan, no manches. qué increíble. En total fueron 4 historias. 4 historias. Me gustó que había como muchos rollos con dedos. Recuerden seguir Dharmatic, que es tu canal de YouTube, y nos vemos en el próximo video. No olviden dejar sus preguntas, dejen sus cuestiones, inquietudes, y seguro podríamos hacer más episodios como estos. Perfecto. Nos vemos.